Ahora, de ahora en adelante está grabando su clase, así que como les decía, les doy la bienvenida a la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla para que veamos su clase. Les recuerdo que el día de hoy tienen evaluación. Esta evaluación a las 9:30 se va a activar el link. Ya se encuentra disponible en su plataforma. La compañera estaba preguntando por el otro link, preguntaba ahí por mensajes. em, Debido a que a cierta hora le agregamos un día más de clases, que es el día miércoles, cada vez que la clase es extra, el día miércoles es un link distinto, ¿ya? Es solamente ese link creado para ese día en particular, pero todo su curso se sigue dictando con el link normal que tienen, ya sea por la plataforma o en la descripción del grupo. Todos los martes y los jueves, solo lo que es el miércoles es de forma extraordinaria, por así decirlo. Este módulo de farmacia hace referencia tanto a las vías de administración, las distintas presentaciones o formas farmacéuticas que vienen los fármacos, y nos empezó hablando acerca de todo lo que era la farmacología. Y habían distintas ramas. Cada una se encargaba de investigar o de estudiar en cierto aspecto al fármaco o a su acción medicamentosa o su forma de liberarse, cómo actuar en el cuerpo o cómo el cuerpo actúa en el fármaco. Y, todo esto comprendía hasta dentro de la rama de la farmacología. Entonces ustedes pueden ver, aquí hay un dibujito donde nos muestra muchas ramas de la farmacología, donde incluso nos habla de que debemos saber del estudio de la toxicología. Ya que estamos trabajando con fármacos, debemos saber cuáles son los que provocan cierta toxicidad, cómo revertir esta situación. El fármaco tiene distintos componentes y dentro de ellos es el principio activo, es lo que tiene la acción farmacéutica. Este principio activo, em, que es lo que dice como principio activo, es el que genera el efecto el efecto terapéutico del fármaco en la persona. Y este fármaco no solamente posee este principio activo, también tiene algo que se llama los excipientes, que los distintos preparados o formas o presentaciones farmacéuticas no solamente viene el fármaco, el principio activo, sino que este excipiente que tiene, al menos aquí describe 6 funciones, que es el aumentar el volumen, dar tamaño. Les explicaba ayer que habían unos muy pequeñitos y que eso dificultaba su administración. Mejorar la estabilidad, facilitar la liberación, mejorar la paliatividad, sobre todo en lo que eran los niños, regular la actividad del fármaco y ayudar a la fabricación. Y teníamos, ahí estaba leyendo el mensaje de la compañera. Teníamos los efectos que podían tener el fármaco en su administración. Algunos podían ser generadores de estímulos, estimulación, otros de disminuir los estímulos, ser depresores, otros generar un estímulo bastante atrófico y, em, y reactivo, que era la irritación, y teníamos otros que podían ser de reemplazo. En el caso de las insulinas, que son hormonas que había que reemplazar cuando no existía la liberación.
y otros que eran de acción de tipo antiinfeccioso, que podía ser de acuerdo al microorganismo que producía la enfermedad, clasificarse en antivirales, antiparasitarios, antibióticos, em, antimicóticos, dependiendo del microorganismo. Y también comenzamos a hablar de los efectos adversos, que no es lo mismo que los efectos colaterales, si bien nos decían que eran relacionados, pero no eran la misma acción. Y también presentaban efectos secundarios y la reacción tóxica que podría provocar el medicamento. Todo eso lo vimos, también repasamos lo que es la intolerancia, la idiosincrasia y la reacción alérgica que podía provocar. Y también revisamos las interacciones adversas farmacológicas, ¿ya? Que era muy importante saber cuándo administrar conjuntamente medicamentos para evitar la interacción medicamentosa entre ellos, ya que a veces se pueden potenciar o inhibir los efectos del fármaco. Y aquí comenzamos con lo que eran las vías de administración. Ayer alcanzamos a ver hasta las vías de administración enterales. Hoy vamos a avanzar y estoy haciendo este pequeño repasito porque a grandes rasgos la materia que ustedes tienen y de lo que se va a componer la prueba. Así que espero que les sirva como una ayudita a modo de estudio. Recuerden que la prueba hoy día a las 9:30 se encuentra activo el link hasta mañana, hasta las 10 de la noche. Y acá nos comenzaba a hablar de la farmacocinética y las vías de administración. La farmacocinética era el estudio que nos ayudaba a conocer cómo era el movimiento del fármaco al lograr introducirse al organismo. Y este tenía la gracia que comenzaba con una liberación, una absorción, una distribución, un metabolismo y una excreción. Cuando hablábamos de las vías de administración, hablábamos de las ventajas y las desventajas. De la vía enteral, de la forma oral, al hacer un trayecto muy similar, que era bastante largo, de ingresar por boca, llegar a esófago, estómago, tener contacto con la mucosa gástrica, tenía menos biodisponibilidad, que la biodisponibilidad, acuérdense que era la cantidad del fármaco, del principio activo, que lograba llegar al torrente sanguíneo. Y en algunos casos nos decía que no todos los medicamentos logran llegar al 100%. Y esto dependía netamente ya sea de la presentación farmacéutica que me va a dar la vía de administración. Es decir, depende por dónde yo administre el medicamento, llega más rápido y presenta más biodisponibilidad. La forma oral es aquella que presenta menos biodisponibilidad en los medicamentos, son menos estables a diferencia de las vías endovenosas. Em, Recuerden que vimos que la vía, y eso se debía a todo el trayecto por el cual el medicamento debía pasar, porque había una situación que podía ocurrir que el medicamento, como tiene que ser eliminado, sus residuos tóxicos, en algunos casos no alcanzaba a la absorción y a distribuirse en el torrente sanguíneo, sino que pasaba directo por la vena porta que se encontraba en el hígado. Y el hígado se encargaba de metabolizar este medicamento, que metabolizar el medicamento es como destruirlo para su excreción. Entonces, al ocurrir eso, disminuye la biodisponibilidad. Ocurría un proceso que se llamaba em, que inactivaba el medicamento. Y eso hacía, por ende, que no hubiera biodisponibilidad de este, se inactivaba. Y este se llamaba, ay, se me olvidó, el, el, ay, primario, lo tengo en lo enseñamos tanto ayer que se me olvidó. Ya, lo voy a recordar, pero este proceso que se inactiva el fármaco
se llama proceso primario, donde el fármaco se inactiva, quiere decir que en el fondo, ¿cierto? No logró a su destino y se inactivó. Por ende, la biodisponibilidad es prácticamente cero, ¿ya? Esto, a diferencia de la vía endovenosa, no ocurre, porque decía que estos pasos de liberación, absorción, distribución y metabolismo y excreción no ocurría en todos los fármacos de forma igual. Em, Porque iba a depender de la vía de administración. Si va por vía endovenosa, ya no tiene que haber una liberación, va directo al torrente sanguíneo, ya que ahí los medicamentos van en forma de solución y no en forma, por ejemplo, de una cápsula que tenga que ser liberado. ¿Ya? Entonces, eso pasaba cuando pasaba el fármaco a la vena porta, em, donde debe transformarse y metabolizarse. Esto hace que se inactive el medicamento. ¿Ya? Ahí nos queda claro por qué es importante las distintas vías de administración. Y ahí trabajamos con lo que era la biodisponibilidad, que explicábamos que era el porcentaje de medicamentos que podía traspasarse al fármaco y que esto iba a deberse debido a la vía de administración. Este efecto primer paso, así era el nombre específico, efecto primer paso es el donde se inactiva en el hígado el fármaco. Cuando se salta alguna de estas fases, por ende llega mayor biodisponibilidad porque no se inactiva o porque logra pasar gran cantidad del medicamento al torrente sanguíneo. De las vías enterales que vimos ayer, que era la oral, la sublingual y la rectal, que hasta donde llegamos, la vía sublingual es la que presenta mayor biodisponibilidad, es decir, se logra adquirir mayor porcentaje de medicamento al torrente sanguíneo. Recuerden que les decía que bajo el paladar existía una gran red de capilares, por ende, por ende podía absorberse mucho el medicamento. Ahora, si bien aumenta la biodisponibilidad, no quiere decir que sea al 100%. La única vía, y que hoy día vamos a seguir trabajando en ella, que tiene un 100% de biodisponibilidad, es la vía endovenosa, es decir, a través de una punción venosa directo al torrente sanguíneo. Es por eso que nos decía, les recalco bastante ese efecto del primer paso, porque nos decía que tanto la vía oral como rectal, al llegar al estómago, al sistema entérico, em, provocaban esta inactivación del fármaco. Y que en la zona, la vía sublingual, no ocurría este efecto del primer paso y la biodisponibilidad en este caso era bastante alta, pero no al 100%. En el siguiente grupo de vías de administración son las vías de administración parenteral. Parenteral quiere decir que va directo al torrente sanguíneo. Nos pasamos todo el proceso entérico, que es pasar por las vías, por el sistema digestivo. Entonces, vías enterales, referido a todo lo que va por boca, ya sea por forma natural, que sea boca o administración rectal, o a través de la sublingual, o a través de una sonda nasogástrica. Yo les decía, cuando estaba dañada esta vía, se priorizaba la instalación de una sonda, porque hay preparados que no están para la vía intraarterial o intravenosa, que son vías parenterales, que van directo a la vena y que estas también a veces pueden ser directas a través de un catéter venoso central, que es la instalación de un catéter que es más permanente que una vía venosa o una punción que se realiza una vez.
Dice que el siguiente grupo de vías de administración son las vías de administración parenteral. Esta vía, como su nombre lo dice, es la vía que no va a pasar por el sistema gastroenteral, es decir, no pasará por el estómago, por el esófago, por los intestinos ni por la boca. Hace referencia netamente que se administra directamente al torrente sanguíneo. En este tipo de vías de administración enterales podemos encontrar la intraarterial, la intravenosa, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intradérmica. Es decir, para todos estos medicamentos existen presentaciones para administrar según esta vía. Vía intraarterial, nos vamos directo. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestro sistema circulatorio está formado por venas y arterias. Tenemos las arterias, que son las que transportan la sangre oxigenada, y las arterias, las venas, sangre venosa, que es la encargada de transportar los residuos. Y la diferencia es que para realizar estas funciones, para la administración de estos medicamentos, las venas, que sería la vía intravenosa, nosotros podemos palpar y lograr tocar una vena para poder canalizarla. En cambio, en la arterial, las arterias tienen pulso, pero nosotros no las podemos ver porque son mucho más profundas. Y solo a través de la localización del pulso podemos funcionarlas em, y lograr introducir el medicamento a través de una arteria. En general, no se utiliza mucho la vía arterial para la administración de medicamentos porque es bastante dolorosa. Es doloroso funcionar una arteria mucho más que una vena. Además que es mucho más difícil la técnica y podemos pasar a dañar muchos más nervios porque son mucho más profundas que las arterias. La vía subcutánea, el medicamento va al tejido subcutáneo, al tejido graso. La vía intramuscular se va directamente al músculo y la vía intradérmica, como lo dice, esta administración queda en forma de pápulas, porque queda entre la dermis, que son las capas de la piel, una de las capas de la piel. Acá, por lo general, la vía intradérmica es más utilizada para administración de pequeñas muestras médicas para comprobar a qué medicamento es alérgico, para test cutáneos, alergia de medicamentos o la administración de morfina de forma intradérmica. Y algunas inoculaciones de vacunas, como es la vacuna para la tuberculosis, es intradérmica y por eso erupciona y deja esa marquita. Entonces vamos a revisar ahora cada una de las vías parenterales que nos toca ver hoy. Una de ellas, la primera, es la intraarterial. Dice que esta vía intraarterial es la inyección que se realiza de un fármaco dentro de la arteria. Este procedimiento se realiza con los agentes antineoplásicos em, para detectar, para tratar las neoplasias, ya que está directamente relacionado con medicamentos oncológicos. Generalmente para tratar tumores localizados. La ventaja de esta es que actúa de modo directo sobre el órgano afectado. Las arterias son las que transportan el oxígeno. Transporta sangre oxigenada, me refiero, ya que las venas también transportan, pero eh, sangre sucia que debe ir al proceso de limpieza, por así decirlo, en el sistema renal y respiratorio, en el respiratorio. Entonces, ¿por qué dice que es de vital uso, es de mayor uso, es ventajoso cuando tenemos tumores o procesos neoplásicos? Es porque ahí, cuando ocurre un tumor, el tumor vive, por así decirlo, como un parásito
del ser humano. Entonces tiene mucha conexión con las arterias, que son los que se encargan de irrigarlo y de transportarle los nutrientes y así empieza a crecer. Entonces, una forma de llegar más rápido a ese tumor es utilizar esos vasos sanguíneos que lo están irrigando y que el medicamento llegue más rápido. La ventaja de esta es que actúa de modo directo entonces sobre el órgano afectado y puede realizar una acción sistemática. La desventaja es que el fármaco podría sufrir algún tipo de escape a la circulación general y eso puede llegar a provocar efectos tóxicos en el organismo. Cuando realizamos ya sea punciones arteriales o venosas, si no está bien canalizado la vía, lo que ocurre es una extravasación. Es decir, el fármaco que yo estoy introduciendo no se va al torrente sanguíneo para su absorción, sino que se salió de la vena y queda circulando en el tejido subyacente, adyacente, que se encuentra rodeando al acceso venoso y eso puede provocar que el lugar de punción aumente de volumen, se encuentre frío em, y sea doloroso. Acá además logra que el medicamento ejerza un efecto tóxico, por ende la persona que administra a través de esta vía debe ser bastante capacitada en hacerlo. Como les decía, no es lo mismo una punción venosa que una arterial. En general, a veces se dejan de forma transitoria algunas especies de catéter para no tener que estar realizando tantos tipos de punciones. Y esa es una de las mayores complicaciones de enfermedades, ya sea oncológicas o renales, que al ser pacientes multipuncionados se van perdiendo los accesos y tenemos que recurrir a crear nuevos accesos vasculares, ya sea a través de catéter o en el caso de los pacientes que se dializan, hacer anastomosis de venas y arterias para crear un buen sitio de punción. Em, En general, para la administración de esta vía intraarterial se ocupan arterias periféricas. Aquí está tratando de localizar la imagen, la arteria radial y cubital que pasan por esta zona. Em, y como les decía, a diferencia de una venosa que tiene aquí y que nosotros podemos visualizar un poquito las venas acá, el dibujo, ojalá uno lo pudiera ver así, porque simbolizan siempre los dibujitos las arterias con sangre roja y las venas con azul o morado. Es por eso que la arteria tiene sangre oxigenada y es las que tiene pulso. Entonces aquí está tratando de localizar el pulso para poder realizar una punción. Y la vía venosa nos dice que esta consiste la administración de un medicamento en solución de forma directa a la circulación sanguínea, al torrente sanguíneo, por la luz o el lumen de la vena. Acá nos vamos a vasos sanguíneos gruesos que tenemos las venas. Las venas es una forma de llegar también al torrente sanguíneo, pero también es un poquito tortuosa para el paciente, resulta ser esa su desventaja. Em, pero la mayor ventaja es que es la única vía que presenta el 100% de biodisponibilidad del fármaco. Es decir, el fármaco se administra en el paciente en su 100% de fracción. Es decir, toda la cantidad que el médico indica, este llega. Es por eso que la acción es más rápida y es bastante más efectiva que, como les decía el otro día, usted se toma un ketorolaco en comprimidos, no es la misma acción que cuando se lo pone intramuscular. Y si se lo pone endovenoso, mucho mejor aún.
Eso depende del fabricante, de cómo las distintas presentaciones o formas farmacéuticas que tiene el fármaco. Entonces se puede administrar por distintas vías y eso nos ahorra en tiempo de acción y nos asegura la biodisponibilidad del medicamento. Entonces la vía intravenosa es la, Profesora, dígame. una consulta pequeñita. ¿Qué quiere decir a la circulación por la luz de la vena? La luz de la vena, es decir, el lumen, es un término solamente, no quiere decir que la vena tenga luz, es No, obvio, pero... por un corte que nosotros le hacemos con la aguja. Ah, ya, 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 Como ya. decir, como por la cara de la vena, Ya, una, por eso busca la vena que esté como más gordita y todo eso. porque nos ¿O nada facilita que la ver? punción. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, aquí se rompe la venita y eso quiere decir que entra por la luz de la vena, por la luz, por la cara, por el lumen. Ya va a entrar, hay que romper la vena para que pase la aguja y se pueda introducir el medicamento. Entonces, por eso es una vía parenteral, porque se salta todo lo entérico relacionado con el sistema gastrointestinal. Em, entonces, si yo les pregunto, em, ¿cuál es la vía que asegura el 100% de la biodisponibilidad? La intravenosa. Anteriormente nos decía que la sublingual em, aumentaba la biodisponibilidad sin duda del medicamento dentro de las que son vías enterales, pero no alcanza el 100% a diferencia de la vía endovenosa. Y otra ventaja sería que no pasa por el efecto del primer paso, es decir, al saltarse algunos pasos, al llegar de forma directa al torrente sanguíneo, se pasa este efecto primer paso y no corre el riesgo de que el hígado lo metabolice y lo inactive, ¿ya? Porque ese era la principal desventaja que tenía la forma farmacéutica y de administración por vía oral. O, si quieren decirlo en conjunto, todas las administraciones enterales, al pasar por boca, por tener contacto con el sistema gastrointestinal, corrían el riesgo de sufrir el efecto primer paso. Y dentro de las desventajas que tenemos es que no se puede retirar el fármaco ni tampoco revertir la reacción que va a provocar. También puede traer reacciones adversas, em, así como otra desventaja es que es bastante difícil en ocasiones encontrar un acceso venoso de algunos usuarios, sobre todo los multipuncionados o adultos mayores con mucha fragilidad que tengan muy poquitos accesos venosos. Em, ya que como dice ahí su, su diapositiva, es porque tienen una carencia de accesos venosos. Al ser el medicamento administrado por esta vía venosa, como actúa más rápido, a diferencia de que usted administre un fármaco por vía enteral y esté en el estómago por vía oral, cuando hay intoxicaciones, la primera medida que se realiza es un lavado de estómago, que es una forma de contrarrestar un poco el efecto del medicamento. En cambio, cuando es endovenoso, usted administra el medicamento y el medicamento va y hace su acción. No pierde tanto tiempo en quedarse en el estómago, en que se disuelva la cápsula, se abra. Entonces, cuando nosotros tenemos errores en la medicación y es oral, por eso es tan importante aplicar los correctos y en caso de que me equivoque, inmediatamente dar aviso y aplicamos medidas que se pueda revertir. En el caso de la vía endovenosa, no se puede hacer un tipo de reversión inmediata. ¿Qué se tiene que hacer? Evaluar el paciente, hacer control, estar atento, quedar en vigilancia, etcétera. Ahora, si dimos, por ejemplo, un medicamento que sabemos que era para alterar la frecuencia cardíaca, la única forma de tratar de poder revertir un poquito el efecto es dar otro
que haga el efecto contrario, pero ya sería administrarle otro medicamento al paciente y que le podamos provocar más injuria aún. Así que por eso hay que tener mucho criterio, mucho ojo en la administración de medicamentos, porque si no hay em, no hay algo para revertirlo, va a ser el efecto, y si nos equivocamos en ya sea de paciente o en la dosis, vamos a lograr que el fármaco, en lugar de ayudarlo, le provoca una reacción tóxica y puede provocarle daño al paciente, incluso generar un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Otra vía de administración es la subcutánea. Esta administración subcutánea es de preferencia, al igual que la vía oral, para medicamentos que son crónicos y que sean autoadministrables a los pacientes, es decir, que ellos en su casa puedan seguir un esquema de tratamiento. Una persona sin mayores conocimientos, ya sea de farmacología, de enfermería, puede fácilmente ser adiestrado y poder manejar esta vía de administración. Lo principal que se administra el paciente solo en su casa es la insulina y es a través de esta vía de administración, porque acá logramos tener una vía eficiente de administración de medicamentos y ocupamos medicamentos que son de reemplazo. En este caso reemplazamos la hormona insulina y logramos que quede un efecto, vaya logrando un efecto en el paciente, que con cada aplicación sea un poquito más lenta su administración, para que no genere tanto desorden, por así decirlo, fluctúe en rasgos de, por ejemplo, de que mucha insulina, poca insulina. Dice que la vía subcutánea consiste en la introducción de un compuesto farmacológico por debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Aquí, como nos muestra la punción, nosotros la debemos realizar en un ángulo de 45 grados para que lleguemos al tejido subcutáneo y no al músculo. Si yo quisiera introducirlo de forma intradérmica, que va a quedar aquí en la dermis, debo realizarlo en un ángulo de 10 o 15 grados bien a ras de la piel. En cambio, para que llegue al tejido subcutáneo, tiene que tener una inclinación de 45 grados y tengo que tener cuidado que al realizar la punción no quede en la dermis y no pase al músculo. Para eso me aseguro en tomar la zona de punción, que por lo general se da la zona periumbilical, porque tenemos alto tejido adiposo ahí y va a quedar debajo de la piel en el tejido subcutáneo, y tomo la piel y me aseguro que quede como un cojincito y que estoy tomando la grasita y no más tenso que estoy tocando el músculo, para asegurar la vía de administración subcutánea. Dice que generalmente se aplica la cara externa del brazo, que es distinto a es distinto donde se administran las vacunas, ya que en el deltoide, que es en el músculo, es en el bracito, la cara externa, donde nosotros igual tenemos mucha grasita, o la cara externa del muslo, que también tiene grasita, pero como es de autoaplicación, no es muy práctica estarse administrando ahí por vía subcutánea. La de preferencia es la zona periumbilical, que usted pone 4 deditos sobre el ombligo y va generando su zona y hay que rotarla. Otro medicamento que van a administrar por esta vía, que se puede administrar a través de la vía subcutánea, son las heparinas. Las heparinas son anticoagulantes y se pueden administrar a través de la vía subcutánea.
y ocupa los mismos sitios de punción y la misma técnica, con la diferencia que cuando nosotros introducimos un fármaco, ya sea subcutáneo, intradérmico o, perdón, subcutáneo, intramuscular, debemos aspirar para asegurarnos que no estemos en un vaso sanguíneo, sino que en el músculo o en la grasita. Pero en la administración subcutánea de heparina no debemos aspirar porque logramos que se genere un gran hematoma. Nos dice que esta vía de administración farmacológica es bastante eficiente y eficaz. Tiene una absorción rápida y eficiente, principalmente en los vasos sanguíneos de la región del tejido subcutáneo. Es por esto que este tipo de medicamento no va a pasar por el efecto primer paso. No va a pasar por este efecto primer paso, que es cuando pasan por la vena porta y llegan al hígado para ser metabolizados y corren el riesgo de inactivarse, porque los intenta eliminar. Y su biodisponibilidad al saltarse este paso será bastante elevada, pero nos habla de que será bastante elevada, pero no nos asegura el 100% tampoco de la biodisponibilidad. Es solo la vía endovenosa. La desventaja es que puede producir reacciones adversas y también es que por esta vía no se puede administrar fármacos o sustancias irritantes en el paciente, ni tampoco grandes volúmenes. Acá, por ejemplo, no podríamos administrar de forma subcutánea un antibiótico que sea, por ejemplo, no sé, 20 ml, no. Acá administramos pequeñas cantidades que de hecho no se miden en ml, se miden en unidades. Em, Cuando ustedes le indiquen o vendan el fármaco, la insulina, se vende con una jeringa que es especial, que viene en ml, que pueden ser de 50 o de 100 ml, donde, perdón, de 50 o 100 unidades. Al decir 100 unidades, uno piensa que es bastante grande, pero es una jeringa que es de 1 ml solamente. Por eso, esto se pone en pequeñas cantidades. Si yo tuviera que medirlo, 1 o 2 unidades es casi nada en una jeringa, es solo una rayita, 2 unidades. Y porque va al tejido subcutáneo que no soporta mucho volumen. Si yo aquí le pongo gran cantidad de volumen, lo que voy a hacer es que este tejido se ve afectado, es como que estuviera haciendo una extravasación del medicamento. Que lo que ocurre cuando le decía que no queremos poner, por ejemplo, un suero, le instalan para ponerlo por vía venosa y se sale de la vía y se empieza a acumular en el tejido que está circulando a través, que está alrededor de la vena. Acá solo pequeñas cantidades. En la vía intramuscular sí se usa mucho más y se administra mucho más medicamento, mucha más variedad. Em, Porque el glúteo mayor externo, que es donde generalmente se funciona, alcanza hasta 5 ml de medicamento, a diferencia del deltoide en el brazo, que máximo como 2 a 3, al igual que el vasto lateral. Pero el glúteo mayor nos alcanza hasta 5. Cuando tengo que pasar un medicamento que es mucho más irritativo y tiene que pasar en un volumen mucho más grande, la vía por elección de administración es la vía intravenosa, endovenosa, EV, también lo abrevian. Son todos sinónimos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a ir directamente a la vena, pero no podemos poner grandes volúmenes de medicamentos a través de la vía intradérmica, intramuscular o subcutánea. Así que esa es una de las principales desventajas. Si bien igual nos aseguran una gran biodisponibilidad del fármaco, una acción rápida y prolongada, em, que se pasan por el efecto primer paso,
estas tres vías solo nos alcanzan pequeñas cantidades. Lo bueno es que la vía subcutánea no es tan dolorosa la aplicación y las agujas que se ocupan son muy pequeñitas, a diferencia de la intramuscular y de algunos medicamentos, por ejemplo, cuando se administra penicilina, que es bastante doloroso. La vía intramuscular es la vía de administración más profunda de estas vías, ya porque tiene que llegar al músculo. Acá nosotros tenemos un dibujito que nos muestra ahí las distintas capas de la piel, el tejido subcutáneo, y acá recién viene el músculo. Por eso su ángulo de administración es en 90 grados y con una aguja, una 21 largo, para yo poder atravesar todas las capas de la piel. Lógicamente, si esta vía de administración la voy a utilizar en un paciente adulto mayor enflaquecido, donde nosotros incluso al tocar para buscar la referencia anatómica, palpamos hueso, podemos usar una 21 corto para no llegar a incluso a pasarle a rozar ahí el hueso al tratar de introducirla tan profundo. Esos criterios depende de lo que uno evalúa en el paciente. Esta vía es la más profunda y consiste entonces en la administración de un compuesto farmacológico, es decir, de un medicamento, de un fármaco, al tejido em, muscular que nos muestra aquí, que está altamente vascularizado. Y ahí es donde se va a hacer la distribución del medicamento a través, ¿cierto?, de toda esa red de vascularización de vasos sanguíneos que existan en ellos. Esta vía se aplica en los glúteos y en el deltoide. En el glúteo mayor externo, porque si decimos solamente los glúteos, no todos los sitios de punciones son aptos. El mayor riesgo y de ventaja que si no se sabe bien la técnica al administrar por vía intramuscular, puede pasar a llevar el nervio ciático y provocar una especie, ¿cierto?, de que el paciente quede con alguna cojera, algún dolor en, en su pierna donde se ocupó esta vía de administración. Así que ocupamos estas dos zonas y el deltoide, sobre todo, perdón, el vasto lateral, que es en la pierna, el tercio medio del vasto lateral. Sobre todo ocupamos ahí en los bebés, en los lactantes, para la administración de vacunas. Cuando van y les pincha las dos piernas a los lados, ahí está ocupando la vía de administración intramuscular, pero del vasto lateral. Y el glúteo, el de mayor elección, porque les dije que soportaba hasta 5 ml de medicamento. Y dentro de las ventajas también que se le puede incluir es que es una punción bastante rápida y dependiendo del fármaco a veces no es tan dolorosa y que a diferencia de es más difícil canalizar una vía venosa que un músculo, que llegar a una punción intramuscular. También nos dice que dentro de las ventajas tenemos que aquí se puede administrar sustancias levemente irritantes al paciente, líquidos oleosos y la absorción suele ser segura. ¿Como qué sustancias levemente irritantes? Como la penicilina con benzatina. Cuando los pacientes refieren, no, que duele mucho cuando se le indica la penicilina, no duele la punción. Duele porque el líquido es muy denso, muy espeso y eso tiene que pasar a través del músculo para llegar a la red vascularizada para poder ser absorbido. Entonces lo que duele es cuando pasa el líquido. Al igual que las inyecciones que son más oleosas como algunas vitaminas, las neurobiontas, la vitamina K, las vitaminas B12, todas esas se administran vía em, intramuscular. Y como les digo, cuando ya tiene que ser mucho más volumen o es mucho más, ¿qué me va a dar
tanto el volumen de un medicamento. Los medicamentos en sí no vienen más de 5 ml, que es cuando los reconstituimos. Cambiamos la presentación farmacéutica que viene liofilizada, que es en polvo, les agregamos un solvente para lograr administrarlo, es decir, lo volvemos líquido ese polvo. Son 5 ml, pero son muy irritantes, como por ejemplo los antibióticos. La ceftriaxona es muy irritante y no siempre se puede administrar de vía intramuscular, sino que para que no irrite, la diluimos. Y ahí nos queda en un volumen, por ejemplo, de unos 250 cc, porque son solo 5 de medicamentos más el resto de suero fisiológico. Ahora, en algunas patologías sí está indicado, aunque sea muy irritante, usar la vía intramuscular para la ceftriaxona, que es un fármaco, un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación, pero no se pone toda la dosis completa, solo 250 de 1 gramo que viene la presentación del medicamento, es decir, se pone solamente 2,5 cc aproximadamente del fármaco, porque es muy irritativo y eso hace que esta vía intramuscular sea dolorosa, porque aguanta, como dice una de sus ventajas, que aguanta sustancias que son irritativas, pero no tanto. ¿Ya? Y dentro de las desventajas que se podrían encontrar es que si hay reacciones adversas, las más conocidas son aquellas que se producen cuando se aplica la inyección dentro del glúteo y no se aplica y si no se aplica, perdón, de forma correcta, la técnica de administración podría provocar lo que les comentaba delante, una lesión al nervio ciático. Y esta punción del nervio lo que podría provocar es que logre una parálisis, lo que le decía, deja como recogida la pierna del paciente y se va cojeando. Con el pasar de los días del tiempo puede mejorar, pero hay ocasiones en que queda eso ahí, esa injuria, y es solo por una mala técnica. Por eso nos dice que es muy importante saber a qué nivel realizar la punción o la inyección. Como les decía, el glúteo es todo el glúteo, pero el glúteo lo dividimos en cuadrantes y tenemos glúteo mayor externo, que es el más cerca de la cadera, por así decirlo, de su huesito de la cadera y del trocar, em, que es donde funcionamos para evitar pasar a llevar este nervio ciático. Nos queda ver la vía intradérmica y vamos a revisar la vía intradérmica y nos quedan 10 minutos para las 8 para tomarnos un recreo. O nos vamos a tomar el recreo porque de la vía intradérmica nos queda todo esto para que no cortar. Y nos queda solo ver las presentaciones farmacéuticas y con eso terminamos la clase de hoy. Por mientras, alguna duda, alguna consulta, recuerden que hay prueba. Igual les voy a dejar un mensajito después de que nos desconectemos de la clase. El link de la prueba lo van a encontrar en la sección donde dice evaluaciones de farmacología. Usted va a pinchar ahí y va a ver un link que le dice ver o o pedir calificación, algo así. Son dos, usted tiene que pinchar y que quiere la calificación. Y ahí se le va a desplegar la prueba, que van entre 5 preguntas por página. La prueba tiene 20, a todo esto por mientras voy a dar las indicaciones de la prueba, así que atención. La prueba tiene 20 preguntas, donde cada pregunta tiene un puntaje asignado de forma automática y se carga solita la nota a la plataforma. Por ende, usted hoy día da la prueba y sabe inmediatamente la nota. No tiene que esperar que ningún profesor le corrija la prueba. Si se saca un 2, es un 2, era lo que le dio.
Ya son 20 preguntas, todas de alternativas, por eso le va a entregar inmediatamente la nota, así que no hay puntaje que agregar. Usted da su prueba y queda inmediatamente libre va a saber su nota y todo. Así que eso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Todas son de alternativa. Les dejé un mensaje ahí. Profesora, buena, muy buena la técnica, excelente, me parece que se va a tiro la nota. La consulta que me queda es, ¿el tiempo van a ser 60 minutos? 90. Ah, perfecto, Tiene, gracias. tienen 1 hora y media. Ojo, ojo con esto, que está con cronómetro. Si usted todavía está dando la prueba y se pasó de la 1 hora y media, la prueba se cierra y se envía sola. ¿Ya? Ok, Em, Así que no jueguen con los tiempos. Por ejemplo, yo les digo, el link va a estar disponible hasta las 10, pero si usted se conecta de las 9 a las 10 para dar la prueba, solo va a tener 1 hora porque se le va a cerrar. Entonces se tiene que conectar por lo menos, si quiere ocupar hasta el tiempo límite de las 10, 1 hora y media antes, o si no tiene menos tiempo. La abre una vez y solo hay una oportunidad por respuesta, por contestar la prueba. La abre y tiene que contestarla toda y se envía inmediatamente. No hay oportunidad de volver a abrirla y corregirla si es que se equivocó, si es que ahora quiso cambiar de opinión. Antes de ponerle enviar, usted revisa bien segura de todas las alternativas que marcó y ahí le pone enviar. Tienen 1 hora y media para responderla. Y la nota, usted la pone enviar y le va a entregar la nota. Ya, porque aquí en este el caso es un cuestionario que es la nueva modalidad con la que vamos a empezar a trabajar las pruebas, que es otro sistema en la plataforma, ¿ya? Porque antes era como muy tedioso, muy antiguo, esperar que todos los compañeros dieran la nota, empezar a revisarlo. Solo eso va a pasar cuando a veces le incluyamos alguna prueba de una pregunta de desarrollo. Pero yo ya vi la prueba y a mi parecer está bien, ya está dentro de los contenidos que vimos y de lo que yo más he hecho énfasis, igual cada vez que comenzamos la clase les empiezo a hacer un pequeño resumen. Así que mucho éxito para la prueba y luego la próxima semana ya tenemos clases el día martes, miércoles y el jueves también tenemos prueba. Y después nos quedaría solo el martes y ahí también vamos a tener prueba y se acaba al menos este modo, ¿ya? Así que eso para que si tienen otra duda después del recreo me la pueden hacer. Así que nos vamos a ir a un pequeño recreo y continuamos con el resto de la materia. Luego pasamos lista y se aprovechan de ir a tomar un tecito después para que ahí ya cuando se active la prueba, la que quiere la da hoy, la da mañana, la da en la madrugada cuando se sienta más tranquila, pero que no se le pase la hora. Ya. Así que eso.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase de hoy para que después puedan descansar y dar su prueba. Voy a compartir la pantalla. Estábamos viendo hoy las vías de administración parenteral, que eran todas aquellas que se administraban directamente, em, que pasan al torrente sanguíneo. Entre ellas teníamos la, la vía intraarterial y la vía intravenosa. Al tener esta vía de administración parenteral, que la podemos lograr a través de una forma directa de lo que son el sistema circulatorio a través ya sea de una arteria o de una vena, se pasa todo este proceso de ir al sistema gastroenteral, por ende, no corren riesgo de sufrir la inactivación de estas en el hígado, ¿ya? Y asegura su biodisponibilidad, ya que no lograrían tener el efecto del primer paso, que es el que ocurre en el hígado, que las inactiva. De estas, la que asegura el 100% de la biodisponibilidad es la intravenosa. Además, tenemos otras vías, que es la vía subcutánea, la vía intramuscular y la intradérmica, que se realizan también a través de punciones y se pasan el sistema gastrointestinal, por ende también son consideradas em, administraciones, ¿cierto?, que son parenterales. Si bien no van directamente a la vena, están administradas en tejido que está altamente vascularizado y se evita todo lo que es la administración enteral. Vimos la intraarterial, la intravenosa, subcutánea, intramuscular y quedamos en la intradérmica. Esta vía de administración intradérmica, como les decía, no existen muchos medicamentos que se administren de forma intradérmica. Algunas vacunas, y se utiliza más con fines diagnósticos para corroborar, ¿cierto?, algún tipo de alergia que el paciente presente una reacción adversa. Y la gracia que tiene que al ser intradérmica se administra en forma de pápula. Queda como una pequeña, em, la piel queda un poquito levantada como una roncha, por así decirlo, como cuando pica un zancudo, queda así hasta que el medicamento se logra absorber por completo. Dice que la vía intradérmica consiste en la inyección de soluciones de pequeñas cantidades a nivel de la dermis. Esta vía se logra aplicando la inyección a través de una punción que se debe realizar muy al ras, es decir, muy en la superficie de la piel para que nos quede de forma intradérmica. Las ventajas son que al inyectar en la región la acción es bastante rápida y justamente en donde se debe ser la acción. Dentro de las desventajas se considera la técnica a realizar, que es bastante difícil para que el profesional que la va a realizar, ¿cierto?, tiene que ser altamente capacitado. Em, Porque debe quedar en la dermis. Es una vía rápida, por eso igual se utiliza para lo que es las reacciones alérgicas, porque genera inmediatamente una reacción a usted al absorber ya sea el medicamento o cuando hacen ese test cutáneo y le hacen múltiples punciones, le están administrando a través de vía intradérmica distintos alergenos para poder luego hacer la lectura y poder decirle a qué es alérgico. Sí es dificultoso que quede bien la punción, y en esta técnica hay que tener cuidado de romper, de traspasar con la aguja la piel.
La idea es que quede vía intradérmica el medicamento y no en las otras capas de la piel. Ahí nos muestra, ¿cierto?, cómo debería ser el ángulo de inclinación para poder llegar a esta vía de administración. Lógicamente, todas estas vías parenterales de administración, el fármaco va en su forma farmacéutica de forma de solución, es decir, líquido. No podemos introducir, aunque suene repetitivo, nada aquí que no sea en esa presentación farmacéutica. Ya, a diferencia, por ejemplo, de que si por vía enteral está instalada una sonda nasogástrica, yo macero el medicamento, lo diluyo en agua y lo puedo administrar porque va a llegar de todas formas al estómago. Pero aquí yo no puedo pasar un paracetamol si es que no está su otra forma farmacéutica disponible, que sería en una solución inyectable. Dice que en breve resumen, la vía de administración parenteral es aquel ya que es más importante y que debemos tomar más en cuenta. Primeramente, debemos tomar en cuenta que la biodisponibilidad en la que el vía de administración parenteral es la más elevada en comparación a la vía enteral. Y sobre todo, recordar que la que asegura el 100% de la biodisponibilidad es em, la vía intravenosa endovenosa, es decir, a través de las venas. Em, y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta el efecto del primer paso. En este caso, la vía parenteral se evita este efecto primer paso en el hígado o primer paso hepático. Recuerden que todo lo que sea hepático está relacionado con el hígado, de ahí viene la palabra. ¿Ya? Entonces aumenta la biodisponibilidad del fármaco haciéndolo en la vía venosa o en 100% su biodisponibilidad, es decir, la fracción de medicamento que llegó al torrente sanguíneo. Em, este primer paso hepático lo que hace, ¿cierto?, es que cuando se consume de forma enteral, inactive los medicamentos. Dice que en el grupo último de vías de administración, que son otras vías de administración, podemos encontrar la vía tópica. Acá tenemos otras vías de administración también, que algunas son de más fácil uso, como por ejemplo la vía tópica, que es a través de ungüentos o cremas o emulsiones. Que es simplemente aplicar de forma local donde está la lesión, por ejemplo, que quiere tratar a través de, por ejemplo, de la piel y la vía inhalatoria. En casa igual utilizamos esta vía, sobre todo ahora que ya estamos entrando en otoño. Los pacientes que utilizan inhaladores, utilizamos bastante esta vía de administración. Tenemos otra vía que es la intraperitoneal, la vía intrapleural, que acá la intraperitoneal va al peritoneo, que es lo que cubre las vísceras, la intrapleural, los pulmones, ya es una membrana que recubre los pulmones, la intracardíaca, que es una punción que se realiza directo al corazón, al pericardio, al músculo cardíaco, em, la vía intralinfática y la vía intraósea. Em, Acá nos vamos a la linfa y ahí a los huesos. También existe la administración intraósea que tampoco son muy usadas. Estos son procedimientos mucho más avanzados, una intraperitoneal, intrapleural, intracardíaca, intraósea, son vías que utilizan más el personal médico y que son raramente indicados estos medicamentos a través de estas vías. Por ejemplo, la intraósea o intracardíaca son más utilizadas
La intraósea cuando tenemos una infección del hueso y queremos tratar de salvar el lugar, perdón, de realizar una amputación. Se intenta hacer aseos quirúrgicos y a través de una instalación de una sonda en el huesito podemos ocupar esta vía e introducir o de hacer inyecciones también intraóseas a través de las articulaciones, parecido cuando hacen las infiltraciones. Dice que cada una de estas vías tiene una característica en común y se utiliza un aspecto específico en un contexto muy específico. Por eso son de difícil manejo y no cualquier profesional las puede realizar. Ya son para enfermedades específicas, casos muy puntuales donde se pueden utilizar esas vías de administración. Las más fáciles, lógicamente, fueron las que les dije, las tópicas y las inhalatorias. Dice que lo más importante que debemos recordar son las vías enterales y parenterales. La importancia de estas vías es que de estas vías de administración radica la biodisponibilidad como en el efecto del primer paso. Entonces ya nos quedó claro que todo lo que sea más directo al torrente sanguíneo asegura la mayor biodisponibilidad y se evita el primer paso. La vía sublingual, si bien es enteral y es directamente en la boca, el medicamento no se traga, sino que se disuelve bajo la lengua y los capilares lo comienzan a absorber. Entonces también se pasa el efecto primer paso hepático, por ende asegura mayor disponibilidad, pero no el 100% como la vía intravenosa. Em, Dice luego, hablemos acerca de la biodisponibilidad, perdón. Para esto aclararemos que las vías en dos grandes grupos, las vías enterales y las vías parenterales. Dentro de las vías enterales solamente consideraremos la vía oral y la rectal, y dentro de la vía parenteral tomaremos en cuenta conjuntamente la vía sublingual eh, por el parentesco, ¿ya? Pero no confundirse, es solamente por el hecho que yo les decía em, que al saltarse este proceso entérico y de llegar a correr el riesgo de ser metabolizado en el hígado, em, se podría llegar a considerar enteral, porque pasa directamente al torrente sanguíneo. Por eso, por el parentesco que tiene, se podría considerar em, de forma enteral. ¿Ya? Dice que la biodisponibilidad en la vía enteral se disminuye por los jugos gástricos y por el viaje que tienen que hacer los fármacos. Dentro de la vía enteral y sublingual, la biodisponibilidad se encuentra elevada e incluso mencionamos que la vía intravenosa tiene la biodisponibilidad hasta el 100%. Entonces ahí no se confundan porque la vía sublingual es una vía enteral, ya que es por boca, pero como se salta todo este paso de pasar por los intestinos en el fondo, como tiene parentesco y alcanza mayor absorción, mayor biodisponibilidad del fármaco, es que funciona muy parecido a lo que sería una vía parenteral porque va directamente al torrente sanguíneo. Por eso les decía que los medicamentos que se dan de vía sublingual son muy pocos y uno de ellos era el captopril. ¿Y por qué se da así? Porque estamos ante una emergencia, que era la crisis hipertensiva, es decir, cuando la presión está muy elevada, yo necesito que esa presión baje rápido y asegurar más biodisponibilidad del fármaco para hacer más rápido el efecto, por eso se da de forma sublingual, porque necesito que baje rápido. Pero no hay muchos medicamentos que sean de esta forma que se deban administrar debido a la presentación del fármaco y que se puede hacer llegar así. Luego nos habla acerca del efecto primer paso y
Para esto, igual agrupamos las vías en dos formas: la vía enteral justamente con la vía oral y rectal y la vía parenteral, em, juntamente con la sublingual. La vía enteral es en la que ocurre o está presente el efecto del primer paso porque la absorción ocurre principalmente a nivel del duodeno o del estómago. Entonces, acá en estas vías enterales es donde se produce el efecto primer paso. Por otra parte, en la vía parenteral, conjuntamente con la vía sublingual, el efecto de primer paso se encuentra ausente. En otras palabras simples, no ocurre porque llega directamente la distribución farmacológica a través de la red de capilares, a través del sistema circulatorio. Por eso es que la vía sublingual, si bien es por boca y es enteral, la podemos también agrupar dentro de las vías parenterales, porque se saltan el efecto primer paso hepático, es decir, se saltan el proceso que corren el riesgo de inactivación, es decir, de ser metabolizadas por el hígado. Ya, así que nos queda, hasta aquí nos queda la última clase, la última diapositiva y terminamos la clase de hoy para pasarla bien. Es por eso que siempre el otro día les comentaba que era muy importante conocer las vías de administración para yo poder recomendar un medicamento, y esas vías de administración están estrechamente ligadas o relacionadas con lo que es la forma farmacéutica del fármaco. A ustedes, ¿cierto? Como auxiliares de farmacia, puede llegar un cliente y preguntarle, necesito comprar, qué sé yo, a ver, un fármaco, un clotrimazol. Un clotrimazol es antifúngico, es para los hongos. Ahí ustedes aplican todo esto. Me parece que les dije que estaban la clasificación antiinfecciosa, me voy ahí, asocio antiinfeccioso, me dijo que era un hongo, antifúngico, son para los hongos. Y el clotrimazol es eso, el clotrimazol viene en óvulos, viene en cremas y también viene un derivado en comprimidos. Y usted le dice, ¿y dónde tiene el hongo? Y él le va a decir, en los pies, por ejemplo. Ahí la vía de administración es tópica. Entonces la presentación farmacéutica que usted le tiene que vender, en lo lógico, ¿cuál sería? La que sea en crema o pomadas, ¿ya? Para que sea aplicable sobre la piel. Ahora, si el hongo está en la uña, para que pueda salir ese hongo, tiene que tomar el antimicótico por vía oral, es decir, en comprimidos. Ahora, es más, si ese hongo se encuentra en los genitales femeninos, la correcta vía de presentación para esa administración debería ser que sea en óvulos. Entonces, por eso es importante y está ligado para que usted asocie. ¿Cómo se va a administrar el paciente el medicamento? Es como yo le voy a vender el fármaco en esa presentación. Al igual les decía el otro día que faltaron algunas vías de administración que también están clasificadas en otras vías, como por ejemplo la oftálmica a través de los ojos. Nosotros de la conjuntiva sí administramos medicamentos y su forma de presentación sería en gotitas, ¿ya? O de forma ótica también administramos medicamentos que también es en gotas. Y en los ojos también utilizamos de forma tópica, pero en los párpados solamente también puede ser algún tipo de antibiótico. Es por eso que nos dice que las vías de administración y las formas farmacéuticas están estrechamente relacionadas, ya que determinan cómo se introduce el medicamento en el organismo y cómo se presenta físicamente.
Así que ojo, preguntar bien porque ustedes cuando estén ahí en la bodega, ¿cierto? De la farmacia se va a encontrar. Pero el clotrimazol, ¿en cuál, para qué es? ¿En pastilla, no? Perdón, en óvulo, cápsula, en crema, ¿en qué se lo vendo? Entonces ahí aseguramos la correcta vía de administración con la presentación del fármaco. Las formas farmacéuticas son las presentaciones físicas en las que se encuentra el medicamento y que determinan la manera en que éste se va a ser administrado. Es la forma de la que va a entrar al organismo para poder hacer su efecto terapéutico. Estas formas pueden variar de comprimidos y cápsulas hasta líquidos, cremas tópicas e incluso dispositivos inhaladores. A continuación les voy a detallar un poquito para que conozcan em, las diversas presentaciones con las que ustedes se van a encontrar. Lo que más conocemos nosotros son los comprimidos, que aquí encontramos una serie de formas, colores, tamaños, que eso depende, acuérdese, netamente de la rama de la farmacología que se encarga de crear el fármaco y de la cantidad de excipientes que le den para que aumente el volumen, el color, etcétera. Son comprimidos sólidos que contienen el principio activo y el excipiente. Se ingieren por vía oral y se disuelven en el estómago o en el intestino para liberar el fármaco para hacer su acción terapéutica. La mayoría, algunos son de venta con receta libre, otra con receta retenida, dependiendo de los efectos secundarios y de los efectos adversos o colaterales que estos produzcan. Cuando son muchos es con receta retenida y hay algunos que incluso tienen indicaciones por el fabricante de cómo administrarse, ya sea con las comidas o alejado de las comidas, etc. Las cápsulas son distintas a un comprimido, si bien también van por vía oral y también se van a disolver en el tracto gastrointestinal. La diferencia es que su envoltura es más flexible, es gelatinosa y es aquí donde viene el principio activo del medicamento, ya sea en polvo o en granos. Mucha gente a veces les saca la envoltura. Acuérdense que si trae esa envoltura es por algo. Hay un fármaco que puede venir tanto en comprimidos como en cápsulas. La cápsula, al tener estos excipientes, asegura a veces la estabilidad del medicamento y también ayuda a proteger su mucosa gástrica porque algunos comprimidos provocan mucho reflujo o acidez. Tenemos otra presentación que son los jarabes. También van por vía oral y también van a pasar por el tracto gastrointestinal, pero la diferencia es que son líquidas y en este líquido contiene su principio activo. Algunos vienen disueltos en agua o en alcohol. Em, o incluso algunos jarabes, como los antibióticos para los niños, vienen en gránulo, en, en una presentación liofilizada como polvo gránulo y que usted lo tiene que reconstituir y el fabricante le indica que debe ser con agua cocida tibia y reconstituir hasta la medida que, que indica el frasquito. Batirlo bien, agitarlo bien antes de cada aplicación. Em, Esta presentación es muy utilizada en los lactantes y preescolares. Por eso podemos encontrar los mismos medicamentos, pero para versión adulto, como por ejemplo los antihistamínicos, como lo son la clorfenamina o la desloratadina, porque los niños no es muy agradable el uso de comprimidos, entonces se prefiere los jarabes en ellos. Tenemos los inyectables. Toda solución inyectable puede ser a través de la vía intramuscular, intravenosa o subcutánea.
Estas soluciones, estos inyectables pueden venir en soluciones, es decir, ya en un preparado líquido o en suspensiones o de forma liofilizada, es decir, en un polvo que usted tenga que reconstituir. Lo que más venden para reconstituir en las farmacias son las penicilinas con benzatinas, las ceftriaxonas, vienen en frasco ampolla, em, y hay que reconstituirla con agua bidestilada o con suero fisiológico para poder ser administradas. Luego tenemos otra forma farmacéutica que son las pomadas y las cremas. Son formas semisólidas y se aplican sobre la piel, es decir, su vía de administración es cutánea o tópica. Tópica porque no es invasiva y porque va directo a la piel. También contiene su principio activo y sus excipientes que facilitan su absorción. Estas pomadas o cremas también las podemos mandar a hacer en preparados en recetas magistrales, que son las farmacias las encargadas de su venta. Tienen su laboratorio donde el químico farmacéutico realiza estas pomadas y cremas con las ciertas cantidades que el médico lo indica, o si no, las que ya vienen prefabricadas y vienen también a ciertos porcentajes, como por ejemplo un clotrimazol más betametasona al 1%, ya esas vienen en cremas. También otra forma farmacéutica que tenemos son los supositorios. Em, los supositorios son formas sólidas que se introducen en el recto o en la vagina y la mejor forma de llamarlo más que supositorio en la zona genital se llaman óvulos. Se disuelven y liberan este fármaco de forma local. Otra presentación que era la que les hablaba, las gotitas oftálmicas y las óticas. Aquí el medicamento que en general utilizamos harto antibiótico o antimicótico, em, vienen en gotitas para su administración. También tenemos gotitas de venta libres que son lágrimas artificiales o lubricantes para la vía oftálmica, para los ojos. Son soluciones líquidas que son estéril y que se aplican en los ojos o en los oídos para tratar afecciones locales, como una conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva por la presencia de algún microorganismo que la haya colonizado, o la otitis. También tenemos aerosoles nasales, son dispositivos inhalatorios que liberan el fármaco en forma de aerosol para tratar afecciones nasales. Acá tenemos antialérgicos, em, ay, son, pero la mayoría son antialérgicos. Son unas especies como de bombillas que traen hasta la forma para introducirle a la nariz y usted la aplica como en forma de puff. También tenemos otros aerosoles que son, em, que vienen inhaladores, como el salbutamol, el Verodual, em, que son broncodilatadores para favorecer la dilatación de los bronquios en los casos de obstrucción. Por ejemplo, cuando tiene una bronquitis, mucha tos obstructiva, etc. Otra presentación son las tabletas sublinguales, que aquí la vía de administración inmediatamente la asocio, que es sublingual. Se colocan debajo de la lengua y se disuelven rápidamente para una absorción más rápida y asegura, por ende, la biodisponibilidad. Las emulsiones son mezclas de aceites y de agua que contienen el principio activo. Se utilizan principalmente para aplicaciones tópicas y que no es lo mismo que las pomadas y las cremas. Son distintas presentaciones. Ambas se aplican de forma tópica sobre la piel
pero no son lo mismo. Ya unas son mezclas que son semisólidas, las cremas y las pomadas. En cambio, la otra es una mezcla de aceite y agua, una emulsión. Ya, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Para nosotras, retomamos el día miércoles, perdón, el día martes, y todas las clases siguientes que tengamos entran en la prueba del día jueves. Ya, así que ahí nos quedan 3 clases más, aparte de esta, y luego nos quedaría la del lunes, y ahí estaríamos terminando. Voy a pasar la lista. Y acuérdense que, miren, les voy a mostrar algo. Voy a volver a compartir la pantalla. Ustedes van a entrar, ahí se está viendo la pantalla, van a entrar, ¿cierto?, a su plataforma y el otro día yo les mostraba que aquí en el módulo 6, farmacología, usted pincha y ahí está disponible, ¿cierto? Aquí donde estoy apuntando el PDF, si es que no lo tiene. Ahí usted puede ver las clases, nuestras 3 clases grabadas. Y hoy a las 9:30 en adelante se va a ir a esta otra pestañita donde dice evaluaciones de farmacología. Y ahí yo les dejé una notita, les puse ahí que teníamos prueba y que este instrumento estaba confeccionado para medir cierto su nivel de conocimiento. Ahora, si usted se mete ahora, no le deja hacer nada porque está inactivo. Como dice ahí, jueves 21 de marzo 2024, 9:30, le faltó el PM, que la plataforma no sé por qué no lo pone, se va a activar hasta el cierre viernes 22 de marzo, 10 PM. Es decir, tienen 24 horas y un poquito más, que hay media horita más para poder rendir su prueba. La prueba está cronometrada y se cierra al cumplirse la hora 1:30 minutos, que es lo que tienen para rendir la prueba. Entonces usted va y va a pinchar aquí donde dice recibir una calificación. Comenzar intento. Es un intento solamente. Y ahí va a poder usted dar su prueba. ¿Ya? Así que ahí usted decide en qué hora del día comienza a dar su prueba. ¿Ya? Así que ahí, no sé si ya habían dado pruebas de esta forma, pero sí sé que les habían hecho a todos capacitaciones de cómo entrar a los links, porque la plataforma para algunos, entre más nuevo usted compró el curso, la plataforma es de distinto manejo. Y estamos implementando, cierto, que las pruebas sean tomadas desde esta forma para que tengan la autocorrección. Ya, pero de esa forma ingresa usted a su link y da su prueba. Ahora voy a pasar la lista y nos vamos a ir a descansar. Se carga ahí la lista. ¿Qué día jueves 21? La Geraldine Aliagada Maldonado. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Romina Aravena. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Carla Riagada. Karina Cáceres. Presente. Buenas noches. Karina Buenas Calderón. noches. María Candia Vallejos. Víctor Carrillanca. Creo que Víctor había dejado en el chat. Yolanda, Dolcy Fernández, Viviana Gallardo, Fabio
Fabiola Guzmán, Diana, Hilda, Janet. Presente. ¿Quién me contestó ahí? Diana. Hilda Janet, presente. Yo presente, profe. Víctor Michel. Ok, Víctor Michel, la Catherine Medina. Diana Huertaleo, presente. Ujú. Sí, la Diana estaba ahí. Hilda Miranda, Caroline Pardo, Natalie. Presente, Carolina Pardo, presente. Súper, buenas noches. Natalie Parra, Presente. Paola, Presente. Macarena Reyes, Presente, profe. buenas noches. Ángela Buenas noches. Salcedo, Presente, buenas noches. buenas noches. Karina Sarmiento, Presente. buenas noches. Y Marioli Velasco. Ahí están todas. Así que buenas noches. Éxito en su prueba, chicos, y nos vemos el día martes por el mismo link de la plataforma o del grupo a las 7 de la tarde. Que les vaya súper.